China envió buques de guerra cerca de Australia sin previo aviso. Vaya, durante casi un mes, una flotilla china circuló por el país, navegando frente a las principales ciudades e incluso realizando ejercicios de fuego real, sin informar a Australia o a sus aliados. ¿Un ejercicio de entrenamiento o una demostración de poder? ¿O una advertencia? Sin importar los motivos de China, los oficiales australianos se sorprendieron y las consecuencias trascienden lo militar. Entonces, ¿qué estaba tratando de demostrar Beijing y qué significa para la seguridad de Australia? Desglosémoslo. Comenzaremos con un resumen de lo que realmente sucedió antes de profundizar en el posible significado detrás de ello y lo que podría indicar para Australia, sus aliados y la región en general en el futuro. A principios de febrero, una flotilla de buques de guerra chinos cruzó el estrecho de Torres al norte de Australia, según informes del New York Times y otras publicaciones. La flotilla estaba compuesta por un total de 3 buques, el destructor clase naval de la Armada Sunji, la fragata clase naval de la Armada Hengyang y un buque de reaprovisionamiento llamado clase naval de la Armada Wai Shan Hu. La Fuerza de Defensa Australiana pronto detectó estos barcos y comenzó a seguirlos, con apoyo de Nueva Zelanda. Observaron que la flotilla inició una circunnavegación de Australia. Inició la navegación hacia el sur por el lado este del país. La mayoría de los australianos viven en ciudades costeras como Brisbane y Sydney. La repentina aparición de buques de guerra chinos frente a la costa de Sydney preocupó al pueblo australiano, generando una creciente inquietud. Pero la situación estaba por volverse mucho más dramática. Lo más preocupante era que la Fuerza de Defensa Australiana no tenía idea en absoluto. El 21 de febrero, el vuelo 161 de Virgin, un avión comercial, voló desde Sydney, Australia, a Queenstown, Nueva Zelanda, sobrevolando la flotilla china en el mar de Tasmania. El piloto escuchó por la radio del avión que barcos chinos advertían sobre el inicio de ejercicios de fuego real. Preocupado, el piloto informó a la Autoridad de Aviación Australiana que emitió una alerta de peligro y desvió todos los vuelos que pasaban por la zona. Ese día, 46 aviones tuvieron que ser desviados para evitar cualquier peligro potencial de las armas del buque de guerra. La advertencia radiofónica no fue un simulacro ni un error. Cerca de las 9:30 am, los barcos chinos comenzaron a disparar armas destructivas a través de las aguas, a solo 483 kilómetros náuticas de la costa australiana y millones de personas. La flotilla continuó alrededor del borde de Australia tras completar los ejercicios de fuego real. Navegó por la costa sur, entrando y saliendo de las aguas de la zona económica exclusiva de Australia, sobre las cuales el país tiene derechos exclusivos y soberanos para la pesca, el combustible y otros propósitos. Para el 4 de marzo, la flotilla había llegado cerca de Perth, la ciudad más grande en la costa oeste de Australia. También alcanzó su punto más cercano al continente, a solo 170 millas náuticas de distancia, antes de continuar hacia el norte y finalmente abandonar el área australiana en su camino hacia Indonesia. En el transcurso de un mes, los buques de guerra chinos habían navegado alrededor de toda Australia. Esto no era normal, de hecho, era sin precedentes. China envió por primera vez buques de guerra tan al sur para ejercicios de entrenamiento. El movimiento de la flotilla china fue inesperado, ya que no se informó previamente a Australia ni a Nueva Zelanda sobre las actividades planificadas. China no alertó al gobierno o ejército australiano sobre su intención de realizar ejercicios de fuego real, y solo gracias a un piloto, el país fue alertado y las autoridades de aviación pudieron actuar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, tomamos la palabra de China, entonces todo esto está siendo exagerado por los medios de comunicación. Zhao Qian, embajador de China en Australia, anunció que es normal que China envíe sus barcos a diferentes partes de la región para realizar diversas actividades, ya que es una gran potencia en esta zona y tiene muchas cosas de las que ocuparse. Es decir, afirmaba que China tiene derecho a enviar sus barcos donde desee, y no hay razón para que los australianos o alguien más se inquieten por eso. Desde la perspectiva china, el país no necesita disculparse ni dar explicaciones. Estaba realizando ejercicios de entrenamiento rutinarios que realiza regularmente en otras aguas alrededor de Asia y la región del Indo-Pacífico. Desde un ángulo, hay cierta credibilidad en el punto de vista de China. Técnicamente no había nada ilegal en lo que hicieron. Aunque Australia tiene derechos exclusivos de pesca y gestión en su zona económica exclusiva, los barcos extranjeros aún pueden navegar libremente dentro de ella. China estaba completamente en su derecho de enviar los barcos por esa ruta y no hay nada necesariamente malo en que naveguen alrededor de Australia tampoco. Sin embargo, la elección de China de hacer esto es inusual y la decisión de no dar aviso sobre los ejercicios de fuego real es aún más extraña.
Por lo general, las fuerzas militares avisarán a los gobiernos pertinentes con 24 a 48 horas de anticipación antes de realizar ejercicios de este tipo. Esta es solo una razón por la cual Australia ha adoptado una visión bastante crítica y preocupada de estos eventos. Andrew Shearer, director general de la Oficina de Inteligencia Nacional de Australia, calificó la medida de provocativa. Él declaró: "Nuestra visión preliminar es que el despliegue demuestra la creciente capacidad de China para proyectar poder militar en nuestra región inmediata, ahora igualada por una creciente intención de hacerlo. Algunas de sus actividades parecen ser provocativas intencionalmente. Consideramos que Beijing busca normalizar esta presencia, influir en la respuesta regional y observar y aprender de nuestras reacciones". Judith Collins, ministra de Defensa de Nueva Zelanda, hizo eco de la preocupación de Shearer, declarando: "Las armas que tienen son extremadamente capaces", mientras señalaba que nunca se había visto una fuerza china tan fuerte en esa área antes. En Australia, ha habido gran revuelo sobre la situación. Algunos medios han criticado a la Fuerza de Defensa por su falta de inteligencia sobre la situación. El almirante David Johnson, jefe de la Fuerza de Defensa, admitió al Parlamento que se enteraron de los ejercicios de fuego real 28 minutos después de comenzar, gracias al piloto de Virgin. Esto destaca una alarmante falta de conciencia en la Fuerza de Defensa, particularmente tras aseverar que vigilaba atentamente las embarcaciones desde su ingreso a aguas australianas. Por ende, surgen interrogantes. ¿Cómo es que la Fuerza de Defensa desconocía sobre el fuego real si supuestamente monitoreaba los barcos constantemente? También alimenta los temores subyacentes, que ahora se han exacerbado, sobre la relativa debilidad de la Fuerza Naval Australiana en comparación con la creciente China. De hecho, una de las estadísticas más condenatorias que ha surgido de esta historia es esta. La pequeña flotilla de barcos chinos tenía 144 lanzadores de misiles, siendo solo una pequeña fracción de la fuerza total de la Marina de China. En contraste, toda la flota de barcos de guerra de Australia tiene solo 200 lanzadores en total. Para empeorar la situación australiana, sus 2 tanqueros, vitales para sostener operaciones a largo plazo, están actualmente fuera de servicio. En resumen, mientras la Fuerza Naval de China está en su apogeo, Australia se encuentra en uno de sus puntos más vulnerables. A pesar de las mejoras anunciadas para la Marina australiana, estas no se verán por al menos otros 5 años o más. Esto podría explicar en parte por qué China decidió demostrar su poderío naval así. Muchas personas han visto todo el acto como uno de dominio, una forma para que China demuestre que puede enviar sus buques de guerra donde quiera, cuando quiera, con una velocidad, fuerza y eficiencia notables, y los países cercanos pueden hacer muy poco en respuesta. China no solo está demostrando su poder al hacer esto, sino que también está mostrando que, si alguna vez quisiera bloquear rutas comerciales clave alrededor de Australia o aguas circundantes, podría hacerlo. China incluso tiene el poder para, si quisiera, invadir Australia y sostener un prolongado ataque naval contra la nación. Rowan Moffat, ex subdirector de la Marina Australiana, resumió esto de manera alarmante. Él dijo: "Están extendiendo sus alas gradual pero muy constantemente, mostrando al mundo que pueden estar donde quieran estar cuando quieran. No vemos motivos para creer que usarán su capacidad contra nosotros hoy, pero podrían hacerlo si su intención cambia". En la política australiana, el gobierno ha sido criticado por las acciones del buque de guerra. Los críticos han señalado al primer ministro Anthony Albanese, quien se ha enfocado en mejorar los lazos con China después de que las tensiones aumentaran durante la pandemia de COVID-19. En aquel entonces, Australia pidió una gran investigación internacional sobre el brote del virus y la respuesta inicial de China a este, lo cual no fue bien recibido por China. En 2020, China impuso varias restricciones a las exportaciones australianas, lo que impactó fuertemente la economía y el comercio del país. Las tensiones aumentaron entre las dos naciones, y Australia comenzó a depender más de Estados Unidos para protección y apoyo. Albanese asumió en 2022 y tomó medidas para calmar la creciente rivalidad con China. Pero algunos críticos han calificado este enfoque como demasiado suave. Andrew Hastie, ministro de Defensa en la sombra, afirmó que China desafió a Australia y Albanese no estuvo a la altura. Hastie afirmó que si Australia hubiera interrumpido las rutas de vuelo comerciales chinas en el Mar del Sur de China, nos costaría el infierno como país. Otros han concordado con Hastie. Marcus Hellyer, analista senior en economía de defensa y capacidad militar, declaró mordazmente: "Los chinos nos superan en nuestro propio patio trasero y ni siquiera podemos navegar alrededor de nuestro país". Los seguidores de Albanese han dicho que una represalia no tenía sentido, a pesar de que nos lo están restregando. El propio Albanese también ha señalado que los buques navales australianos a menudo han navegado por el Mar del Sur de China y que ambos países tienen derecho a enviar buques donde deseen para entrenamiento y propósitos similares.
Mientras los políticos australianos discuten sobre la situación, a semanas de las elecciones federales, expertos expresan preocupación por un significado más profundo detrás de las acciones de China. Varios han señalado el intrigante momento del viaje de la flotilla. Ocurrió poco después de que un submarino nuclear estadounidense atracara en una base naval no muy lejos de Perth, en Australia Occidental. Un alto oficial militar estadounidense también visitaba Canberra, capital de Australia, en ese momento. Por lo tanto, se podría interpretar que China no solo estaba enviando un mensaje a Australia, sino también a Estados Unidos al exhibir su poderío naval. Esto podría ser una respuesta directa a la reciente ola de aranceles impuestos por Estados Unidos, unidos a China y otros países. Además, todo esto ha sucedido al comienzo del segundo mandato de Donald Trump, quien ha introducido cambios significativos en la política exterior estadounidense. Trump ha adoptado claramente un enfoque de América primero. Lo ha demostrado al cortar la ayuda a Ucrania, un movimiento que efectivamente ayuda a la agresión de Rusia en Europa y pone al continente en una posición más peligrosa. Por esto, han surgido dudas sobre el compromiso de Estados Unidos bajo Trump para garantizar la paz y estabilidad en la región del Indo-Pacífico. O Trump adoptaría un enfoque similar y dejaría que países como Taiwán e incluso Australia se defendieran por sí mismos si China decidiera expandir su alcance o incluso perseguir una invasión. Esa idea puede sonar fantástica, pero hay razones para que la gente en esta región tenga miedo, y la posibilidad de que China tome acciones militares no está descartada. De hecho, muchos signos sugieren que China podría tener algunos planes futuros bastante dramáticos. Ha estado expandiendo notablemente su fuerza naval en los últimos años, construyendo una colosal flota de buques de guerra con suficiente armamento para eclipsar a cualquier otra fuerza en Asia. Hemos visto esos barcos no solo en aguas australianas, sino también en otras zonas. Recientemente, buques de guerra chinos han navegado cerca de Vietnam, Taiwán y Japón en varias ocasiones. El ministro de Defensa de Japón reveló que se avistaron barcos chinos en las aguas alrededor de las islas Ryukyu, entre Japón y Taiwán, 68 veces en 2024. En comparación, los barcos chinos solo se avistaron 21 veces en esa zona en 2021. Este es otro ejemplo de cómo China está impulsando a sus fuerzas navales cada vez más lejos, realizando más viajes y ejercicios, y quizás viendo hasta dónde puede expandirse sin enfrentar represalias reales. Además, es bien sabido que el líder chino Xi Jinping espera algún día tomar el control total de Taiwán. El país podría buscar mayores ganancias en el futuro para expandir su influencia y fortalecer su posición global, especialmente si Estados Unidos no interfiere. Peter Harcher, del Sydney Morning Herald, lo resumió bien. La Marina de China está mostrando la vulnerabilidad de Australia justo cuando Estados Unidos demuestra su falta de fiabilidad. En teoría, Australia no debería estar tan preocupada debido al acuerdo Australia-Reino Unido-Estados Unidos. Australia-Reino Unido, Estados Unidos es un pacto de seguridad entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos para promover la seguridad y estabilidad en la región del Indo-Pacífico. Fue puesto en acción en 2021 durante la administración de Biden, y una gran parte del acuerdo Australia-Reino Unido Estados Unidos implica que América envíe submarinos nucleares a Australia como un poderoso disuasivo para cualquier acción militar china. No obstante, Australia, Reino Unido, Estados Unidos se formó durante el gobierno de Biden. Trump ha demostrado estar dispuesto a revertir las acciones de su predecesor, siendo un presidente muy diferente. Las preocupaciones sobre el tema se intensificaron a principios de año cuando, en una conferencia de prensa, se le preguntó a Trump si había discutido la iniciativa Australia, Reino Unido, Estados Unidos con el primer ministro británico. Trump parecía tener poco conocimiento del acuerdo, respondiendo, ¿qué significa eso? Desde entonces, los funcionarios de Trump han minimizado los comentarios del presidente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirma que Trump respalda el acuerdo Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y como Australia ya pagó a Estados Unidos más de $500 millones por los submarinos nucleares, Australia, Reino Unido, Estados Unidos es un buen trato para América, así que es poco probable que Trump lo rechace. Un funcionario de defensa de los Estados Unidos también declaró que Hegseth y la administración han estado siguiendo de cerca los eventos en Australia, declarando, estamos al tanto de estas actividades y las estamos monitoreando de cerca. Como ha dicho el secretario Hegseth, China es un competidor capaz de amenazar nuestros intereses nacionales en el Indo-Pacífico, y el departamento prioriza su disuasión. No obstante, China no parece estar disuadida. La embajada china tuiteó recientemente que si Estados Unidos quiere guerra, ya sea arancelaria, comercial o de cualquier tipo, están listos para luchar hasta el final. Fue una proclamación audaz y una señal del creciente poder de China y la confianza en su posición. También fue otra señal de las crecientes tensiones entre China, Estados Unidos y otras naciones occidentales, incluyendo Australia.
Y todos estos factores ponen a Australia en una posición muy incierta y desafiante. Desde que asumió el cargo, el primer ministro albanese ha intentado mantener un delicado equilibrio entre China y Estados Unidos. Ha trabajado para mejorar las relaciones con Xi Jinping, mientras busca protección y apoyo de Estados Unidos y otros aliados a través de iniciativas como Australia, Reino Unido, Estados Unidos. Pero ahora, Australia enfrenta algo así como una crisis, y ese acto de equilibrio está a punto de volverse mucho más difícil de mantener. La flotilla puede haber sido pequeña, y nadie resultó herido por sus acciones. Sin embargo, está claro que ahora se ha establecido un precedente. La Marina de China solo se está fortaleciendo y se está extendiendo cada vez más por la región, hacia aguas que una vez estuvieron mucho más allá de su alcance. Esta fue la primera vez que vimos buques de guerra chinos tan al sur, pero quizás no sea la última. Con cada expansión, China manda un mensaje. Un mensaje de fuerza, superioridad y dominio que ninguna otra nación, excepto los Estados Unidos, puede rivalizar. ¿Debería Australia seguir trabajando para mejorar las relaciones con China y así fortalecer el comercio, la economía y la estabilidad en general? ¿O debería esforzarse por mejorar la relación con el gobierno de Trump para garantizar su seguridad bajo la protección del poderoso ejército estadounidense? ¿O, como muchos dentro del país sienten, necesita Australia concentrarse más en sí misma? ¿Debería estar priorizando su propia fuerza militar, invirtiendo más dinero y energía en mejorar su marina y fortaleciendo su enorme costa y territorio marítimo? Mientras Australia enfrenta estos dilemas y busca los mejores pasos a seguir, cuéntanos tu opinión. Y gracias como siempre por vernos.